Saludos amigos objetores de conciencia. Estamos en el episodio 2 de este podcast. Y para mí es una ocasión muy especial. Es el primer episodio con invitado. Y pues para mí es una bendición, un honor poderles presentar a la licenciada María del Rocío Domínguez Illescas, que entre otras cosas, ser una experta en Derecho Eclesiástico Mexicano, pues es mi mentora, es mi maestra. Durante mucho tiempo, junto con su esposo, el ingeniero Armando, pues me han pastoreado, me han mentoreado. Y pues sin tanto rodeo, quiero presentarles a la licenciada María del Rocío. Licenciada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos vean y nos escuchen. Muy bien, pues yo me siento más privilegiada de estar aquí atendiendo una invitación del licenciado Víctor Escobar, con el cual hemos trabajado por 17 años. Y tuvo muchos cambios en la sociedad, en la moral, en las leyes, y pues estamos aquí con toda la emoción de poder transmitir algo nuevo para ustedes. Y me pongo a su disposición y podemos hablar de varios temas, pero específicamente, licenciado, ¿qué quieres que abordemos? El episodio de hoy queremos compartir el tema del derecho eclesiástico mexicano. Es una rama del derecho poco conocida, joven, no tiene mucho tiempo. Ahorita usted nos explicará, pues usted estuvo en todo el proceso del nacimiento de esta nueva rama. Y tal vez comencemos por ahí, licenciada, ¿qué es el derecho eclesiástico mexicano? Mire, en mi inicio, cuando uno se había legislado sobre las asociaciones religiosas, no había nacido la ley, decíamos que bueno, donde metemos el derecho eclesiástico como tal, no existía, lo conocíamos solamente como una rama de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque dos artículos específicamente, el artículo 24 y el artículo 130, hablaban de lo que es las creencias y la religión. Y pues así caminamos. En el 90 no teníamos ni la mínima idea, en 1990, de que iba a haber una legislación que regulara la materia religiosa. Fue a finales del 91 que empezaron a verse movimientos de tocar el tema religioso. Y bueno, a finales del 91, principios del 92, se modificaron varios artículos de la Constitución como preámbulo a lo que venía. Se publicó modificaciones a los artículos 3, 5, 27, 24 y 130 para establecer la plataforma para hacer la ley de asociaciones religiosas y culto público, la cual fue publicada en julio de 1992. Todos estábamos en aquel tiempo en la expectativa de qué era lo que venía o qué iba a venir en la ley, puesto que México siempre había manifestado una postura antirreligiosa desde la Revolución, cuando se promulgó, posiblemente la Revolución, cuando se promulgó la Constitución de 1917, si bien se aceptó la libertad de religión, así en aquel tiempo era llamada esta libertad regulada, solamente así, tienes libertad de creencias y de religión. Y bueno, a partir de allí se pudieron tener un poco más de libertad en razón de la religión. Sin embargo,
Pues recordemos que para ese tiempo el 98% o 99% de los pobladores de este país eran católicos. Entonces, si bien había esa libertad de culto dentro de los templos solamente, pero pues no había mayor problemas. Sí empezó a haber una oposición entre el Estado y las iglesias, porque el Estado empezó a hacer a un lado las iglesias, se adjudicó desde tipo de Juárez, todos lo sabemos, se adjudicó las propiedades y las volvió federales, los templos y demás. Entonces en ese tiempo, les estoy hablando finales del 91, era muy, ¿qué va a pasar? Todos los que no éramos católicos, lo que éramos una pequeñísima minoría, nos preguntábamos qué va a pasar, por dónde viene la legislación, nos va a incluir o nos va a dejar fuera. Y todo apuntaba, licenciado Víctor, a que los quedáramos fuera, los que fuéramos católicos. Fue importante, ahí sí la unión hizo fuerza, porque nos empezamos a juntar en la Ciudad de México, los representantes, los abogados, que éramos muy pocos, de las iglesias que éramos cristianas, y empezamos a platicar de qué se trataba esto, por dónde iba, porque algo que nos preocupaba mucho era que se hablaba de darle personalidad jurídica a la iglesia en singular, y se sobreentendía que era a la iglesia católica. Entonces, ¿dónde quedábamos los que no éramos de esa religión? Y de hecho, desde ese tiempo atrás se nos veía como sectas, así se nos veía y así se nos trataba. Muchas gracias por esa introducción. De manera general, podemos decir muy conceptualmente que el derecho eclesiástico, pues, es la regulación que tiene el Estado para las distintas manifestaciones religiosas, las distintas iglesias. Y aquí hay que aclarar algo y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Se han limitado, creo yo, siento que se ha limitado solamente a eso, a las personalidades jurídicas de las asociaciones religiosas o de los grupos religiosos, dejando al individuo fuera del marco legal. Y creo que es una limitante que tenemos aquí en el derecho eclesiástico mexicano. Hay derechos, garantías, derechos fundamentales que se dejan fuera, como la gestión de conciencia, libertades muy específicas que son del ciudadano, no son tanto del grupo, pero vamos a ir desarrollando eso, pero de manera muy general podemos decir que es eso, ¿no? La regulación del fenómeno religioso, dicen algunos doctrinarios, y cómo el Estado va encuadrando en el marco legal el derecho eclesiástico mexicano. Yo hablaría de dos conceptos. El derecho eclesiástico, que va dirigido a la regulación de las asociaciones religiosas y agrupaciones religiosas, templos, iglesias, y todos esos nombres que se le dan en el artículo 1 de la ley a los grupos religiosos, ¿no? Pero también hablaría de la libertad de creencia, artículo 24, que se denominaba en aquel tiempo libertad de creencia, libertad de religión, que eso va para regular el interior del individuo. O sea, tenemos derechos que son privados, que son internos, que no nos tiene que regular una ley, sino que son solamente por el hecho de ser humano, ya tenemos el derecho de creer lo que más queremos, lo que más nos conviene. Y eso lo que yo veo en la ley, quiero decirles que la ley de asociaciones religiosas y punto público tiene solamente 36 artículos. Yo diría 35 porque el último solamente va dirigido a lo que es la ley, ¿no? Pero nada más. Y a lo largo nació en julio del 92,
y hasta el día de hoy solamente ha tenido 4 adiciones y 4 derogaciones. Y de las adiciones solamente fracciones de 2 artículos. No ha caminado más allá y bueno, todo es público, todo es el regular, la cuestión religiosa a lo público, y se ha limitado mucho, como decía el licenciado, a un solo artículo, el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Nos habla de las garantías que tenemos los individuos en materia religiosa. Y dentro de ellas es la libertad de creer lo que quiero, la libertad de hacer las expresiones privadas que quiero, de no ser judicializado de manera administrativa por lo que creo. O sea, yo veo en toda la ley les estoy hablando de 36 artículos, solamente un artículo que habla de lo licenciado, que habla de lo privado, de lo interior del individuo. Y la objeción de conciencia obviamente está fuera de la ley, y fuera del artículo 24, estuvo fuera hasta hace poco que se modificaron los términos del artículo 24 de la Constitución. Anteriormente, y basado en la Declaración de los Derechos Humanos, se hablaba de libertad de religión y de creencias. Ahora, y eso nos da un poquito más de campo de acción a nosotros los abogados, porque se está hablando de convicciones éticas, de libertad de convicciones éticas, de libertad de conciencia, de libertad de creencia. Y bueno, ahí es donde el licenciado, con la carga que Dios ha puesto en su corazón de luchar por la objeción de conciencia, ahí es donde nos podemos meter. Quiero decirles que era tan desconocida la materia religiosa cuando se creó la ley y cuando se modificaron los artículos constitucionales, los 5 que ya comenté anteriormente, licenciado. El reglamento tarda 11 años en surgir. ¿Por qué? Porque era la ley, y con todas las limitaciones del mundo, en esos 11 años se quería establecer criterios y no sabíamos cómo, las autoridades no sabían, se creó hasta 4 años después la Dirección General de Asociaciones Religiosas, antes estaba la subsecretaría, y bueno, yo como veo ahora después de más de 30 años este asunto de derecho eclesiástico en aquel tiempo, y todavía ahora nos seguimos haciendo bolas con lo que es, cómo se regula y demás. 11 años después, en noviembre de 2003, surge la ley en el 92, en julio, y en noviembre de 2003 surge el reglamento que tiene 50 artículos. Y ese sí no ha sido, tiene 2 modificaciones nada más, y no ha sido cambiado en su esencia. La intención de un reglamento es regular la ley, y pues no menos que regule, más bien es repetitivo de la ley, y supera en algunos casos la propia ley. Entonces, sigo pensando que después de 33 años seguimos en pañales en materia de derecho eclesiástico, licenciado. Tocó 2 temas importantísimos en el desarrollo de la materia. El primero de ellos, creo yo, que es este tema del Estado laico. Tengo yo esta teoría, la defiendo mucho, que este celo por el Estado laico que tenemos en México, de alguna manera ha impedido la amplitud del derecho eclesiástico. Pareciera que siempre hay una barrera invisible, fantasma, le llamo yo, llamado Estado laico, para poder desarrollar el derecho. Y el segundo, que es creo que el de vital importancia, que es inclusive el motor de este espacio de objetores de conciencia MX, que son las libertades. Al principio decimos, no habla mucho de la objeción de conciencia por ser una libertad, ser un derecho humano al día de hoy.
Eh, muchos tratadistas, muchos juristas hablan de que las libertades no tienen que estar siendo reguladas porque se convierten en permisos. Y cuando tú pides un permiso, ese permiso se te puede revocar. Deja de ser una libertad. Hasta cierto punto eso lo entendemos. ¿Usted cómo ve la amplitud que ha tenido las libertades religiosas con el marco legal que pareciera ser a veces restrictivo de la manera de ellos? Estoy de acuerdo con usted, licenciado, contigo, Víctor, porque en la misma ley, el propio reglamento establecen libertades que a la hora del ejercicio de ellas y te ponen mil trabas para que sepas. Por ejemplo, te dicen, tienen libertad de expresión y a la hora que lo vas a ejercer, te califican, sobre todo cuando estamos tramitando la constitución de una asociación religiosa, te limitan esa libertad y te ponen palabras o te quitan palabras que no es lo que tú quieres decir. En la libertad de conciencia, en la objeción de conciencia, lo mismo. En toda la ley, en todo el reglamento, solamente veo la palabra conciencia en el artículo 24 constitucional, pero de una manera muy amplia que finalmente y subjetiva sobre todo, que finalmente lo he preguntado, bueno, ¿quién califica la conciencia? ¿Quién califica las convicciones éticas? Tiempo atrás, en ese mismo artículo, se hablaba de la filosofía. Tienes derecho a la filosofía que tú escojas en materia de religión. Pero finalmente, esto te emociona porque dices, bueno, ya se amplió el concepto, pero verdaderamente quedan nuevamente a la deriva. Y situaciones que podrían ser o denominarse libertades en la propia ley y que nos pueden emocionar, también nos limita porque se convierten en permisos, lo que es decir, o sea, tengo libertad de profesar la religión que tenga mientras no haga esto y esto. Entonces se convierte en limitación y en restricción. Así es. Mucho proponemos en este espacio porque el creyente se empodere. Creo que es la única vez que voy a utilizar la palabra empoderamiento por el origen que tiene, pero sí tenemos como objetivo empoderar al cristiano, al creyente que profesa su fe, porque el artículo 24 es muy claro, relacionado con el artículo primero, que es la columna vertebral de los derechos humanos, es decir, que la manifestación de esa creencia puede darse de manera privada, pero pública. Estoy enfatizando en esto, el contenido de las redes sociales y en este podcast. No voy a quitar el dedo del renglón, voy a ser muy enfático en lo público, porque el creyente hemos pensado, hemos creído, nos han hecho creer, lo hemos comprado, que la manifestación religiosa tiene que darse en los templos, en las iglesias, Porque así estaba. y ahí viene la limitación a esta libertad. Como usted dice, si el culto público, pues no es tan público cuando lo quieres llevar de una manera masiva, viene en ese sentido la restricción del Estado. Algo mal entendido del Estado laico. Sí, de hecho se convierte, como decías, en permiso. Y son revocables los permisos. Dicen, pero de libertad. Totalmente revocables y se establece plebiscito, a veces difíciles de cumplir, como es cuando queremos llevar el culto público al exterior de los templos, de manera extraordinaria. Tenemos que solicitar permisos locales, tenemos que solicitar permisos federales, y ahí es cuando nos restringen nuestra libertad. Y ya no es libertad, ya es permiso. Y el permiso está sujeto a individuos que ni conocen la materia y que se dicen no,
pues no tenemos manera y a veces luchamos, peleamos, hemos ganado terreno en esto, pero creo que muy poco. Y bueno, otra situación que yo plantearía aquí, sí, señorito, es que el creyente, el cristiano, me dirijo específicamente al pueblo evangélico, debe conocer estos principios de ley, en donde se establecen derechos elementales para, como dices tú, poder empoderarse. Ya no podemos empoderarnos cuando desconocemos que tenemos un derecho. ¿Cómo lo ejercemos si lo desconocemos? Entonces, en primer lugar, para mí sería, por favor, hermano, no necesitan ser abogados, solamente necesitan querer defender su fe. Okay, vamos por ese camino, lo que tú eres de Conciencia MX, que divulgar derechos, divulgar la amplitud que tenemos de todas estas libertades religiosas, y vamos a hacerlo, lo estamos haciendo aquí desde donde transmitimos esto, desde Querétaro, estamos trabajando duro, tenemos muchos amigos en el ministerio a lo largo de la República Mexicana, y en la medida de lo posible, pues esparcimos toda esta información, y que a través de las redes sociales queremos llegar a donde más podamos, para que el creyente, el pastor, el ministerio sepa que tiene derechos, debe de ejercerlos porque no se han ejercido, y en la medida que lo hagamos, el derecho humano nos da en su teoría esa amplitud de ganar terrenos, de ganar espacios, de tener victorias para, permítanme la expresión, para mejorar el derecho, de darle mayor amplitud. Entonces, esto es básico, creo que es parte de lo que queremos hacer, y eso me lleva a otra pregunta que es muy reiterativa entre los pastores, entre los líderes que nos consultan muy a menudo. ¿Qué papel juega la asociación religiosa en todo este ejercicio de derechos? Bueno, específicamente en el derecho a la libertad religiosa, es un derecho inalienable que nadie nos debe restringir y que nosotros los cristianos hemos permitido que nos restrinja. Me da mucho gusto esta gama que usted ha tomado de defender la presión de la conciencia, porque para mí la conciencia es lo íntimo de nuestra fe, lo íntimo de nuestras creencias, lo íntimo, y la tenemos que defender. Nos han limitado en esta área solamente a los médicos y casi dirigidos a los objetores contra el aborto, ahora contra la eutanasia, pero hay mucho más que esto. Sí, mi conciencia me dice que no diga esto, que no haga esto, y lo tengo que hacer porque hay leyes que me empujan a hacerlo. Y ahí es donde creo yo, licenciado, que vas a tener mucho trabajo, porque hay que derribar esos conceptos erróneos de objeción de conciencia. ¿Por qué? Pues está muy limitada, muy restringida. Mire, yo le quería enseñar un foro al que asistimos en el 2002, que se celebró por el cumplimiento de 10 años del nacimiento de la ley. Había una fiesta, todos estábamos en la emoción de que tenemos derechos. Y decíamos, tenemos derechos, tenemos. Los evangélicos somos muchos. A ese foro organizado por la autoridad. Sí, por la Secretaría de Gobernación, de Tadela también, sí, en la cual fueron invitados, las autoridades de aquel tiempo, pero también personas extranjeras expertas en materia religiosa. Entonces nosotros nos invitaron, fuimos, nos dimos cuenta que éramos muchos. Esto es algo que siempre nos habíamos sentido minoría de minorías de minorías. Ahí nos dimos cuenta que no, que éramos muchos y que había gente preparada y que, estamos muy emocionados, tan emocionados que el propio foro decidió atender lo que muchos religiosos habían planteado, que era dar libertad a la objeción de conciencia, regularla,
pero todo en favor de la religión, todo en favor de las creencias. También se establecían como metas, como metas a corto plazo. También se establecía que, como estábamos limitados todavía hasta la fecha de tener medios masivos de comunicación, las asociaciones religiosas, se decía ahí que se iba a establecer en la propia ley que las asociaciones religiosas iban a poder ser propietarias de los medios. Y muchas cosas muy, muy bonitas, muy adecuadas para el crecimiento, para el desarrollo del derecho eclesiástico, y se quedó en palabras. No se hizo nada. Hasta la fecha. Fue emotivo, fue bonito, pero no llegó a la feliz conclusión. Creo que estamos atrasados, licenciado, en varias áreas de las libertades religiosas, en algunas áreas que de manera muy, muy, muy ligera cita la ley, como es tener escuelas, tener hospitales, todo eso lo cita la ley, pero lo cita en un artículo y no lo regula. Entonces vamos a querer hacer algo y a tramitar permisos y no tenemos un colchón regulatorio que nos permita caminar más rápido. Creo que en eso estamos. ¿Qué es lo que viene, licenciado? Pues luchar, ampliar los derechos, pelear por ellos. Yo fui a una exposición, una conferencia de usted que decía, pelea por tu fe. Pues nuestra fe es pelear por nuestros derechos, que algunos están escritos, otros no los hemos desarrollado. Y creo lo que se trata en este tiempo de pillar juegos. Así es, así es. Esto, lo que usted menciona, quiero dar solamente el contexto. En la ciudad de Querétaro, donde nosotros vivimos, se ha creado un consejo consultivo cristiano, donde tenemos varios ministerios, los más representativos, incluyendo alianzas de pastores, porque hemos sentido en el ambiente, todos los cristianos, y aquí no me lo digo sin temor a equivocarme, un cierto ambiente antirreligioso, un ambiente político no propicio para el creyente. Regresamos a lo del inicio de la plática, esta regulación excesiva, esta limitación de derechos, inclusive lo voy a decir como es, hasta violatorio de derechos humanos para el creyente, y nos ha movido a presentar una defensa en todas las áreas, en la espiritual primeramente, que es lo que estamos obligados los creyentes. Segundo, una batalla cultural, el agobio que tenemos de todas estas leyes progres. Y esta situación donde percibimos de algún sector querer restringirnos derechos. Entonces, por ese camino vamos y por eso queremos dar a conocer esta información para que la gente sepa que tiene derechos y que no los hemos ejercido y que todavía de eso nos los quieren limitar. Entonces, no lo queremos permitir. Va a ser desastroso si realmente llegamos a ese punto. Y queremos aquí ser muy claros, ¿no? Entre lo espiritual y lo humano, lo legal, y queremos hacer todo, queremos hacerla, toda esa parte. Algunas interpretaciones de algunos hermanos hemos escuchado y nos dicen en ciertos foros donde vamos, eso está escrito, eso tiene que pasar, eso tiene que suceder. Las respuestas que les damos es que ciertos países han logrado parar ese tipo de avalanchas en contra del cristianismo cuando se han salido de las cuatro paredes de la iglesia y han exigido derechos, se han logrado parar. Vemos con mucha emoción ejemplos, voy a poner algunos, con Mis hijos no te metas en Perú. Nace de la iglesia evangélica, nace de un movimiento de protesta de padres de familia y logran parar
todo el acecho y todo el peligro que había, que se metía en los libros de texto de las escuelas y con los niños, lograron parar eso. Vemos países europeos que están dando la batalla, y Polonia, y Suecia, para ir no muy lejos, y lo que está pasando en El Salvador es un caso excepcional, que felicitamos al pueblo de El Salvador por lo que está haciendo, parando ideología de género, parando los materiales, el lenguaje inclusivo, todo esto que es nocivo para la sociedad. Países que han hecho que se han parado en la brecha y que han dicho, tenemos derechos, los vamos a exigir, lo están logrando. Entonces, no creo que ese argumento de que esto está ya profetizado sea al 100%, sí está profetizado, no quiero que se malinterprete que voy en contra de la profecía bíblica, pero creo que en la medida de que nosotros podamos hacer algo aquí, conociendo y ejerciendo nuestros derechos, vamos a generar esa victoria que necesitamos. Y eso es ejerciendo los derechos. Sí, yo creo que la profecía, como bien dice, no se puede echar abajo porque es bíblica. Pero también creo que mientras estemos aquí, nos toca a los cristianos luchar porque esto no se llegue a lograr. Ok, vamos a ir casi cerrando este espacio. Quiero solo preguntarle cuál es el papel de la asociación religiosa, constituirse o no constituirse como asociación religiosa en estos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que definitivamente si hemos logrado que podamos ser un ente jurídico con personalidad propia, con derechos, con obligaciones, tenemos que hacerlo. Antes de que surgiera esta figura, nos escondíamos en la figura de una asociación civil y siempre con temores porque era una simulación lo que hacíamos. Y en la asociación civil damos clases con Guinea, enseñábamos bordado, clases de máquina de escribir. Hacíamos eso todo para justificar las reuniones que teníamos. Pero desde el momento que nace la ley, yo creo que esta figura de asociación religiosa la tenemos que adoptar porque a través de ella es como podemos luchar más por nuestros derechos. Porque ya no luchamos como personas físicas, sino como una persona moral que tiene derechos. Insisto nuevamente, licenciado, creo que es muy importante que el pueblo cristiano conozca sus derechos. Creo que no los conoce. Creo que hay ministros de culto que desconocen y parecen mostrar poco interés en aprender lo que es la ley. No les pedimos que sean expertos, no les pedimos que tengan maestrías, no les pedimos eso, pero sí que lo elemental de lo que son sus derechos y sus obligaciones también, porque a veces nos hemos encontrado con que solamente queremos conocer de nuestros derechos y incumplimos con nuestras responsabilidades. Y cuando esto pasa, entonces ya los derechos se limitan. Si no cumplo con mis responsabilidades, yo mismo estoy limitando mis derechos. Entonces, sí, la pregunta era, si considero que la asociación religiosa es benéfica para pelear por nuestros derechos, definitivamente. Yo aconsejaría que si se cumplen los requisitos que marca la ley y si no se cumple, nos pongamos en la fila de cumplirlos para así constituirnos y juntarnos, tener más medios de defensa, porque, licenciado, viendo las noticias internacionales, muchos países han logrado cosas que a mí se me hacían muy difíciles, pero definitivamente yo creo que México en estos momentos es de los países que están limitando más la fe, limitando más las creencias. El gobierno que actualmente nos
está al frente de este país está limitando. Recientemente, deben haber escuchado ustedes, se quería hacer una adición, una modificación a un artículo de la ley, donde nos iba a limitar, iban a quitarnos la garantía de la libertad de expresión de una manera contundente, de una manera muy sucia, esa es la palabra que encuentro. Y si de verdad no despertamos un poquito a hacer mínimo de ruido, creo que pudimos haber hecho más, que tenemos que seguir haciendo. Ahorita estaríamos hablando de otra situación más difícil. Creo que, y bueno, quiero decirle al licenciado que definitivamente no, pero que esto lo hayan guardado la comisario, pero no lo han guardado. Nos dieron a tole como el dedo, perdón la expresión, nos dieron a tole como el dedo, pero creo yo está construyendo algo más sofisticado. Y cuando menos lo esperemos, lo va a implantar. Entonces, ¿qué recomiendo? Estar en pie de lucha. ¿Qué recomiendo a los cristianos? Por favor, únanse, hagan lo que Dios espera que hagamos, que luchemos por estas libertades que Él nos dio desde un principio. Él nos dio una doctrina, Él nos dio una Biblia, Él nos dio la libertad de ir por el mundo, predicar el Evangelio, dice a toda criatura. Si Dios nos da esas libertades, no es el hombre, ni es la autoridad de este mundo quien puede restringir, pero nos toca a los cristianos luchar porque sean efectivas. Así es, amigos, está la invitación, hermanos, objetores, a que conozcamos cada día nuestros derechos, que podamos ejercerlos. Aquí en México hay un cierto sector también, hemos detectado, de pastores que en algún momento le han querido dar la vuelta al tema de la asociación religiosa. De hecho, hasta la palabra, ¿no? A ciertos grupos les choca la palabra religión, la religiosidad tiene una connotación negativa en cierta comunidad cristiana evangélica y dicen, pues, no le entro, no tengo nada que hacer ahí. Y otros un tanto por temor, porque hasta con sus inmuebles sienten que van a tener problemas y entonces tratan de evadir, pero queremos decirles que no tengan miedo a aquellos situaciones de que si los inmuebles se nacionalizaban, eso quedó atrás, eso fueron para las primeras ARBs que se registraban. Las ARBs pueden tener su patrimonio propio sin tener que cederlo y es el marco legal que nos da la Constitución. Ojo, la Constitución, no los burócratas, no los políticos, sino la Constitución y los derechos humanos para poder ejercer de una manera efectiva el carácter religioso que nos da la ley. Entonces creemos que es la trinchera desde donde el ministro de culto debe pelear esta batalla hacia afuera de la iglesia, hacia afuera, hacia la sociedad y defender los derechos. El Estado solo nos reconoce la calidad de ministro de culto cuando estás registrado. Cuando no estás, se te considera sin ministro de culto, pero sin ningún beneficio, con todas las cargas que puedas tener, aunque tú digas, estoy fuera del radar, mi iglesia no está registrada, yo no estoy registrado, pero para efectos de la ley sí te van a considerar ministro de culto, aunque estés en una asociación civil o no tengas inclusive ninguna otra figura, se te considera. Entonces, una vez que se te reconoce personalidad, y puedes ejercer de una manera efectiva el derecho. Se te da el carácter de ministro de culto, de asociado religioso, y de ahí puede partir la lucha para defender la fe. Entonces, algo con lo que quieras cerrar, licenciado. Sí, definitivamente. Bueno, quiero hacer una remembranza. Cuando surgió la ley, muchas iglesias, grupos religiosos, no se constituyeron porque pensaban
la palabra religión no les caía, ¿no? Es decir, yo no soy de asociación religiosa, yo no tengo religión, yo solamente tengo una relación con Cristo. Yo no tengo, yo no soy pastor, yo me llamo conferencista. Esta no es un templo, esta es una sala de conferencias. Y así, un poco cerrado el entendimiento, perdón, pensando que no me tocaba, entonces se constituía en asociaciones civiles. Y muchas de ellas, no digo nombres, conozco muchas, que después de mucho tiempo ya se constituyeron, se convencieron que ese era el nombre que les daba la ley porque involucra a todas las religiones y todas las religiones no solamente soy yo ni es la católica, son todas y las que pudiera haber en el país. Y bueno, pues creo yo que si queremos ponernos en pie de lucha tenemos que tener derechos y esos derechos colectivos. Tengo mis derechos privados, personales, pero si además de eso le agrego los derechos colectivos de asociado parte de un grupo de una asociación religiosa, sí, yo aconsejo, muchas veces me han pedido el consejo, ¿qué piensa? Constitúyase si usted reúne las condiciones, los requisitos, y si no, póngase en la fila para reunirlos. Aquí estamos para servirles, y es el tiempo de México. Acuérdense que todo tiene su tiempo. Yo estoy convencida que este tiempo es el que nos toca a los cristianos luchar por la fe. Y el Señor está levantando organismos, está levantando grupos como objetores de conciencia, como otros grupos que tienen el fuego y la carga por defender los derechos. ¿Para qué? Para que no nos limiten, porque la limitación trae consigo que no se extiende el Evangelio como debe extenderse. No tengamos miedo. ¿Qué es lo que peor que nos puede pasar? Que nos encarcelen. ¿Y qué? Estamos llamados a librar la batalla. No creo que esto suceda si estamos bien asesorados, pero si sucediera es por causa del Señor. No es por una obra negativa, no es por algo malo. Muchos dicen, ministros que nos han dicho, pero es que la ley tiene que estar sobre todo porque dice la palabra que obedezcamos a nuestros gobernantes. Sí es cierto, todo eso lo dice la palabra, pero también dice que hay aquellos que legislen lo injusto. Y cuando hay una legislación injusta como es esta, que ha penetrado aún en las escuelas sobre la ideología de género, y que no solamente la está aceptando los cambios de género, sino están promoviendo y enseñando a nuestros niños. Y esa es una ley injusta porque va contra la esencia y contra el espíritu de la palabra. Entonces, ¿qué tiene que prevalecer? La palabra del Señor, siempre. Y acuérdense que sobre uno grata y otro más grande. Y nosotros estamos bajo la cobertura del más grande. Así es, pues muchas gracias con la fundadora de la firma de abogados y EDEM, especialistas en derecho eclesiástico mexicano, de cual pues me siento orgulloso de formar parte. Es una de las pioneras en la materia religiosa, como lo han visto, como lo han escuchado. Y pues solamente nos resta darles las gracias a todos por vernos, escucharnos. Y recuerden que tu fe, tus creencias y tus convicciones son un derecho. Conócelos, defiéndelos, pero sobre todo, ejércelos.